¿Dónde vas? And so people are sharing about their hopes and their ideas for their vacation. Y alguna gente empieza a compartir sus esperanzas, sus ideas de las vacaciones. It's that time of year to rest. Sorry. It's the time of year to Es rest es un tiempo del año para descansar and to enjoy that. y para disfrutarlo. We have been looking this year at the idea of hope, Hemos estado hablando este año acerca de la idea de la esperanza. and that our hope is anchored in Jesus and who he is and what he has done for La us. esperanza en Jesús, lo que Él hizo y quién es Él para nosotros. Hope is an anticipation for the future. La esperanza es una anticipación para el futuro. We hope that something in the future will be better than it is today. Esperamos que algo en el futuro sea mejor de lo que es ahora. Whether it is our vacation, Sean nuestras vacaciones, or whether it is an ambition that we have o in sean life, una ambición que tenemos, or whether it's some expectations that we want to see o fulfilled, una expectativa que queremos ver cumplida, we all have hopes. todos tenemos esperanzas. And so today I want to talk about the hope that Jesus brings. Y hoy quiero hablar de la esperanza que trae Jesús. And when Jesus brought hope, he brought hope that was different than the Israelites, the Jewish people, believed would come. Y cuando Jesús vino con este mensaje de esperanza, era una idea distinta al concepto que tenían los israelitas de esperanza. You know, we all have hopes. Todos tenemos esperanzas. And sometimes when we have our hopes fulfilled, if they are not done in the way we expected, there is still disappointment. Y muchas veces cuando tenemos una esperanza y la esperanza no ocurre de la manera en que la esperábamos, nos decepcionamos. And it's the same thing that happens to the Jews in this Y story. lo mismo le ocurrió a los judíos de esta historia. But Jesus still brought hope. Pero aún así Jesús trajo esperanza. So let's look at Luke chapter 4. Entonces vámonos a Mateo capítulo 4. And we're going to read a section and then talk about it in a section and talk Y la about it forma en que some lo more. vamos a hacer, vamos a leer una sección de Lucas 4, luego vamos a hablar de ello, otra sección y hablamos de ello y así. Okay, so let's read Luke chapter 4, verses 14 to 16. Vamos a leer Lucas 4, 14 al 16. Go ahead. Jesús principia su ministerio y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. So this is the beginning of Jesus' ministry. Ese es el comienzo del ministerio de Jesús. Actually, it's near the beginning. Es casi muy cerquita del In comienzo. Luke chapter 3, En el Lucas capítulo 3, Jesus was baptized in the Jordan River by John the Baptist. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. And when he was baptized, the Spirit came upon him and empowered him for Y ministry. cuando estaba siendo bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él y le llenó de poder para ese ministerio. Jesus then immediately went into the wilderness where he was tempted by the devil for 40 days. Inmediatamente después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días. But he was able to overcome those temptations and to emerge victorious over the enemy. Y Jesús fue capaz de salir victorioso del enemigo de esa época de tentación en el desierto. The passage that we have just read is a summary of Jesus' early ministry. El pasaje que acabamos de leer es un resumen del comienzo del ministerio de Jesús. Sometimes this passage that we are reading today is called Jesus' first sermon. Muchas veces se conoce estos pasajes que estamos leyendo hoy como el primer sermón de Jesús. But it's not really his first sermon. It's his first one in his home synagogue, but not the first one in Pero general. realmente no era su primer sermón. Sí fue el primero en la sinagoga de su ciudad, pero no era su primer sermón. Actually, by the time that he comes to his hometown, he has already been ministering for about a year. Porque ya en el momento que él llega a su ciudad, ya ha estado ministrando por espacio de un año. That first year is found in John chapters 1 to 4. Y ese año lo encontramos en los capítulos 1 al 4 de Juan. And so Jesus already has a ministry. Ya Jesús tiene un ministerio. He's going to the Va a synagogues, la he's sinagoga, preaching, está he's predicando, teaching, está enseñando, he's healing people, está sanando a la he's doing gente, miracles, está haciendo milagros, he's doing all sorts of things in and está around haciendo Galilee. todo tipo de cosas alrededor de toda Galilea. And so now we come to the story of him coming to his hometown. Y entonces aquí tenemos la historia de Jesús llegando a su ciudad. And Luke tells us three important things about Jesus' ministry to this point. Lucas nos cuenta tres cosas importantes acerca del ministerio de Jesús aquí. First of all, he La primera dice says that Jesus did it in the power of the Spirit. que volvió Jesús en el poder del Espíritu. He returned in the power of the Spirit. Regresó
en el poder del Espíritu. 4 times in 4 chapters 3 veces and en 4, los capítulos 3 y 4 we hear that Jesus escuchamos is ministering by the power of the que Spirit. Jesús estaba ministrando bajo el poder del Espíritu Santo, We also read that También he leemos is teaching the Word of que está God, enseñando la palabra de Dios. and that then everybody is glorifying Him. Todo el mundo le está glorificando. And this is the way that Jesus' ministry begins. Y así es como comienza el ministerio de Jesús. Empowered, Está lleno del poder del Espíritu, teaching, enseñando and being glorified by all the y people. siendo glorificado por toda la gente. In His early ministry, everybody glorified Him for the Al things He did and principio de said. su ministerio, todo el mundo glorificaba a Jesús por las cosas que él hacía. And so now He comes to His Y hometown. ahora tenemos aquí esto, llegamos a su ciudad natal And there's an anticipation y hay una expectativa. that Jesus will deliver a powerful word. Oh, Jesús va a estar predicando hoy, va a traer un mensaje That poderoso. Jesus will do some miracles. Jesús hará milagros. That something special will Algo happen. especial va a ocurrir. Just as He has done in other towns and other villages, Lo que él ha hecho en otras ciudades, en otros pueblos, He's going to come to His va a hometown venir aquí a su ciudad natal and we're going to see y something vamos a special ver algo today. especial hoy. There's Había anticipation. una expectativa en la gente. And so Jesus comes. Entonces llega Jesús And it's interesting, Luke y tells es us 2 details. interesante que Lucas nos dice unas cosas aquí. He says that He came to Nazareth where He grew up, Dice que volvió a Nazaret, donde había crecido, donde se había criado, and then he went to the synagogue as He always does. y que entró en la sinagoga como era su costumbre. This is 2 facts that we need to know. 2 hechos que necesitamos saber. This is His hometown, His place where He grew up. Everybody knew Este who es He was. su pueblo, donde él creció, donde todo el mundo le It was conoce. probably a town of only about 1,000 to 2,000 Quizá es un people. pueblito de 1000 personas, no más. It's not a big place. No es un lugar muy grande. People would have recognized Him. La gente le reconocería. But then He was also in the habit of regularly going to the Pero él synagogue. tenía una costumbre, lo dice aquí, de ir a la sinagoga. He was always there learning and growing or Siempre teaching. estaba allí aprendiendo, creciendo o enseñando. So now He comes to His hometown. Entonces llega a su pueblo. What will He say? ¿Qué dirá Jesús? What will He do? ¿Qué hará What Jesús? miracles will ¿Qué happen? milagros van a tomar lugar? You know, when ¿Sabes? we have hopes, Cuando tenemos esperanzas, there's always anticipation with siempre that hope. tenemos una expectativa acerca de esa esperanza. What is going to happen? ¿Qué va a ocurrir? What will the Lord do? ¿Qué hará Dios? What door will be opened? ¿Qué puerta va a ser What abierta? provision will be ¿Qué made? provisión These recibiremos? are good things. Estas son expectativas buenas. What are your hopes in life? ¿Cuáles son tus esperanzas en la vida? What anticipations do you ¿Qué have in your life expectativas today? tú tienes hoy? Maybe it's your own personal hope. Quizás son expectativas o esperanzas personales. Maybe it's one for your family. Quizás es algo para tu familia. Maybe it's something for your job. Quizás es algo para tu trabajo Maybe for your ministry. o para tu ministerio. What are your hopes today? ¿Cuáles son tus esperanzas hoy? What is the Lord saying to you about those hopes? ¿Qué te dice Dios acerca de esas esperanzas que tienes? So let's imagine that we are in that synagogue Entonces, this morning, imaginémonos que estamos en la sinagoga ahí esta mañana. and the air is filled with Y anticipation entonces todo el aire de la sinagoga está repleto de expectativa. as the guest rabbi Jesus comes to read the scriptures. A medida que se acerca el rabí Jesús a leer la escritura. Let's read verse 17 to 22. Leamos ahora del 17 al 22. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. So oftentimes in those days in the synagogue there was different prayers and recitations of scripture. Muchas veces en la sinagoga el rito era el siguiente: había oraciones que se hacían o se leían pasajes de la There was escritura, readings of the law. se leía la ley, And then often towards the end of the service there was an opportunity for a special guest or for
an educated rabbi to read from the writings. Y la costumbre era que casi al final de ese servicio se le daba la oportunidad a un rabí, que era maestro, que se acercara a leer algo de la Escritura. He read the prophets often. Y normalmente ese rabí que era invitado leía a los profetas. And then they would talk about it and apply it, and in a way it was like a little sermon. Y luego hacían como una especie de aplicación, como una especie de sermón pequeño acerca de lo que había This is what the leído. Apostle Paul and other Barnabas and Silas and others would do in the synagogues all throughout Eso the era world. la costumbre de Pablo, Bernabé, Silas cuando visitaban las sinagogas. And so Era de esta manera. this is what Jesus is doing here. It's right near the end of the service, and Jesus is asked to read the scroll. Entonces esa misma costumbre se mantiene aquí, ya están casi llegando al final de ese servicio en la sinagoga y se le invita a Jesús a pasar y a leer del rollo. And so he stands, Entonces se levanta because Jesús, they always read the scripture standing, porque siempre leían la palabra de and he pie, takes the scroll, toma el rollo he finds the place, y encuentra el lugar and he begins to read through the prophecy from Isaiah 61, y 1 and 2. empieza a leer Isaías 61, 1 y 2. Now imagine you are in the hometown that day, Ahora imagínate que tú estás en la in the synagogue, in that que synagogue, estás en esa sinagoga hoy and Jesus begins to preach one of your favorite verses. y Jesús empieza a predicar uno de tus versículos favoritos. You would be excited. Tú estarías lleno de excited, Thrilled, alucinado. alucinado, gracias. You would be more than thrilled, and then you're listening Estarías to más the que words. alucinado si Jesús empieza de repente a leer tu versículo favorito. Jesus is coming Jesús está llegando in a special way and with a special message. de una manera especial, con un mensaje especial. First of all, he is coming and there the anointing of the Spirit. Porque dice que viene en él la unción del Espíritu. And this is now, again, this is the fourth time that this is mentioned in Luke chapters 3 and 4. Y esta es la cuarta vez que esto es mencionado en Lucas 3 y 4. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. What does that mean? ¿Qué significa el In the Old Espíritu de Dios Testament, está sobre mí? in the Old- En el Antiguo Testamento, Whenever there was a general going to war, or a king, cuando or a un prophet general serving, o un rey iba a la guerra o cuando un profeta servía, the Spirit would come el upon them, Espíritu de Dios descendía and sobre he would esa empower persona them for y service. la llenaba de poder para servir. He would empower them so they could do the ministry Les God had called them llenaba to de do. poder para que pudieran hacer el ministerio para el cual habían sido It llamados. was a supernatural empowering of the Spirit of God Era una cobertura sobrenatural del Espíritu de Dios sobre esa persona, that enabled ministry. que la capacitaba para el ministerio. And Jesus is saying that he is following that line of Old Testament prophets and kings. Y Jesús aquí lo que está diciendo es que él está siguiendo ese mismo patrón de profetas, reyes, siervos. That the Spirit is upon Que el him. Espíritu Santo está sobre And él. just as they preached, A medida que ellos están predicando, just as they saw the captives set free, a medida que ellos ven los cautivos ser liberados, the power of the Spirit through Jesus will do the same. el Espíritu Santo en Jesús hará lo mismo. And let me just add this. Y déjame añadir esto. The same Spirit El mismo Espíritu empowers us today nos llena a nosotros de poder to hoy continue the para ministry of continuar Jesus. el ministerio de Jesús. Amén. His mission, his ministry Su ministerio is a ministry of deliverance es un and liberation. ministerio de liberación. He came to set people free. Jesucristo vino a liberar a la gente, a hacerla libre. Let's read this again. Leamos esto otra vez. He came to proclaim good news to the poor. Dice que vino a proclamar buenas nuevas a los pobres. These are people that are either poor physically and have no hope, Gente que era pobre físicamente y no tenían esperanza, or they are people who are poor spiritually. o gente pobre espiritualmente. He came to minister to the brokenhearted, Vino también a sanar al quebrantado de corazón, to the captive, al cautivo, those who are under the authority of someone else and are not free to make their own aquellas choices. personas que están bajo la autoridad de alguien más y que no son capaces de tomar decisiones propias. And you can just see in the Jewish mind, they're thinking, that's us. We are captives under Rome. Y si tú puedes pensar un poquito en la mentalidad judía, ellos decían, sí, somos nosotros, estamos bajo la cautividad de Roma. And then he also says that he has come to open the También eyes of the dice blind, que ha venido a abrir los ojos de los ciegos,
Not just physically, but also spiritually. No solamente ciegos físicamente, pero espiritualmente también. And then finally he came finalmente to proclaim a proclamar liberty to the libertad oppressed. a los oprimidos. Who are the oppressed? ¿Quiénes son los oprimidos? The oppressed are even at a lower level than those held captive. Los oprimidos están incluso por debajo de los cautivos. Because they have something pushing down on them. La imagen de alguien que está oprimido es algo que te está empujando hacia abajo. There's such a pressure on them that they cannot escape, they cannot move. Y opresión sobre tu vida que no te puedes mover. They have no hope. No tenían esperanza. Because there's a power or an authority over them. Había un poder o una autoridad sobre ellos que les impedía salir de ahí. Y Jesús vino a traerles libertad. So look at this list of these 5 things. Entonces mira la lista de estas 5 cosas. I want to highlight the ideas here. Look at the people Jesus came to set free. Y mira, quiero subrayar esto, el tipo de gente que Jesús vino a liberar. The poor. Los pobres. The brokenhearted. Los rotos de corazón. The captives. Los cautivos. The blind. Los ciegos. The oppressed. Los oprimidos. Do you know people like this? ¿Conoces gente así? Have you ever been in one of these situations? ¿Te has sentido tú así alguna vez? Maybe right now you're saying, I find myself in one of those situations. Quizá tú estás aquí y dices, yo me encuentro en uno de esos 5 de la lista. You know, it's so easy sometimes in our minds to think that it's somebody else. Muchas veces es muy fácil pensar en otro. But we have all faced these situations Pero in our todos lives. hemos estado en esa lista también en nuestra vida. And the good news is this. Y la buena noticia es esta. Jesus came to Jesucristo set vino people a free. liberar a la gente. He came to set us free from addictions. Vino a liberar de adicciones. He came to set us free from A hopelessness. liberarnos de la falta de esperanza. He came to set us free from sin A liberarnos del pecado. and from the results of sin and Y the de los slavery of resultados sin. del pecado, las He consecuencias came del to set pecado. us free. Jesucristo vino a liberarnos. This is good news. Estas son buenas noticias. This is hope the world is Esto waiting es la for. esperanza que el mundo espera. Jesus is the deliverer. Jesús es el liberador. There is hope today, Hay esperanza Because hoy Jesus is porque alive. Jesucristo vive and he brings hope to y this Él trae world. esperanza a este mundo. He is the liberator. Él es quien libera, aleluya. What a great word. Qué gran palabra. Can you imagine everyone just watching Jesus ¿Te puedes imaginar toda la gente ahí viendo a Jesús and waiting for him to then begin to elaborate and to speak on these words? y esperándole que elabore y que hable unas palabras? But before he does, he reads the next part of the verse. Pero antes él lee la siguiente parte del versículo He says that he has come to proclaim the year of the y Lord's dice favor. que ha venido a predicar el año agradable del Señor. Now that does not mean that AD 30 was the year and that's only 1 year of the Lord's favor. No quiere decir que ese año 830 fuera solamente ese año, el año del favor It de has the Dios, idea that this is the time, this sino is the es la season. idea de es una etapa nueva This is the period where God's periodo liberation is going to be poured out. en el que Where God's liberation will be donde poured va a out. ser derramada la liberación de Dios. That God's favor is El going to be favor de given. Dios va a ser dado. This actually has its roots back in Leviticus 25 Y with the day of esto Jubilee. tiene las raíces en Levítico, en los años del jubileo judío. There was in the law, there was this idea that every 50 years was a year of Jubilee where people were going to be set free from their debts. La idea judía del año de jubileo era que cada 50 años la gente iba a ser liberada del cautiverio, que tuviese. Anybody that was enslaved Toda la gente que estuviera oprimida, esclavizada, iba a ser liberada. would be set free. Iban a ser liberados cada 50 años. Anybody that was in debt Todos los que estuviesen en deudas would be set free. iban a ser liberados. Anybody that had family lands that had been sold to somebody else, those lands would be returned. Todas las familias que hubiesen vendido su tierra iban a devolverles esa tierra. It was a year where everything was made right again. Era un año, el año de jubileo, en el que todo volvía a estar bien. And Jesus is saying that his ministry is like that. Y Jesús lo que está diciendo aquí es que este ministerio es así. Everything is going to be made right Todo again. volverá a estar bien otra vez. Everything will be made right. Todo volverá a estar bien. And so Jesus begins by announcing he's coming to bring liberation. Jesus announces he's coming to bring liberation. Yeah, stand back, yeah. He's coming to bring liberation, Jesús vino a traer liberación and he's coming to bring blessing and y vino a favor. traer bendición también. And then Jesus does something Y interesting. de repente Jesús hace algo interesante. He rolls up the scroll,
enrolla el rollo and he sits down. y se sienta. And to sit in those days, that was the posture of a sen- rabbi who was about to teach the people. Y sentarse en esos tiempos era la postura de un rabí que se sentaba porque iba a enseñar a la gente. But instead of teaching for a long time, he merely says one sentence. Pero en lugar de empezar a enseñar, solamente se sentó y dijo una sola frase. He says, today Dijo, hoy it has been fulfilled se ha cumplido in your hearing. esta palabra delante vuestro. Today it is Hoy fulfilled. está cumplida. This 800-year-old prophecy Era una profecía de 800 that años was atrás spoken through the prophet Isaiah que vino a través del profeta Isaías, is being pero está fulfilled siendo today, cumplida hoy, right here aquí in Nazareth, mismo, aquí, and it's being fulfilled y está siendo cumplida through me. a través mío. Jesus was pointing to Jesús himself estaba señalándose hacia as sí the mismo fulfillment como of this. el cumplimiento de esta profecía. What's their response? ¿Cuál fue la respuesta? Their response is quite interesting. La respuesta fue muy interesante It's a mixed response. porque fue una respuesta con mezcla ahí. First of all, it says that they spoke well of him. Dice aquí la palabra que hablaban bien de él. They spoke well. Hablaban bien. They said, wow, that Decían, was wow, this great word, great gran person, great palabra, una gran Messiah. persona, mira, sí. But this word could also mean Pero esta palabra también, that they spoke against him. el decir, mira qué bien, podía implicar que estaban hablando mal de él. And so, and from the context, eventually they will speak poorly of him. Poorly, yeah. Dice que el contexto es que podían estar o bien hablando bien o hablando pobremente de él. It may have been a mixed reaction. Había una mezcla de reacciones entre la gente. They spoke well. Hablaban They bien, complained. They weren't se sure. quejaban, unos no estaban muy seguros. And then it says that they marveled. Y dice la palabra que se maravillaban de él. And this is a word that Luke uses many times Y in his book. Lucas utiliza en su libro mucho la palabra maravillarse. He often talks about the things that people marvel at, Muchas veces Lucas habla de las cosas de las que la gente se maravillaba. the things they've heard or the things Se they've maravillaban seen. de las cosas que escuchaban, de lo que veían. And sometimes it's a positive and sometimes it's a A veces negative. era algo positivo, a veces algo negativo. You know, we marvel at many things. Nos maravillamos de muchas cosas. In watching the World Cup, Por ejemplo, al ver la Copa de Fútbol. you know, there's amazing things that you marvel at. Hay muchas cosas de las que te maravillas. How did Russia beat Spain? ¿Cómo venció Rusia a España? I don't know. No lo sé. A thousand Tampoco. passes, you would think you would win. Muchos pases balón y creíamos que iba a ganar. It was amazing. Fue increíble. Even my Russian friends were amazed. They marveled. Incluso mis amigos rusos estaban maravillados de haber ganado. Well, you marvel, but in a way it's a negative thing. Pero era una maravilla negativa. How did it happen? ¿Cómo ocurrió? And I'm sure that they were looking at Jesus and they were marveling, Y who is creo this man? que era lo mismo que ocurría ahí. La gente se maravillaba, pero pensando, ¿quién es este hombre? Why does he think that he is the ¿Por fulfillment qué of this se passage? cree él que es el cumplimiento de esa And then profecía? it moves into the third thing. Y vamos a ir a la tercera cosa. They began to ask, Empezaron a preguntar, isn't this Joseph's son? ¿no es este el hijo de José? Isn't this Joseph's son? ¿No es el hijo de José? Now think about what they've just Ahora said. piensa lo que estaban diciendo. It's a half truth. Es una media verdad, It's not the full truth. porque no es toda la verdad. They only know a little bit about him. Solo sabían un poquito de Jesús. And it's not accurate. Y no era acertado lo He que is estaban not diciendo, Joseph's son. porque Jesús no era el hijo de José. He is Mary's son. Jesús es hijo de María And he was y conceived fue by the Holy concebido Spirit. por el Espíritu Santo. And he is the Son of God. Es el hijo de Dios. Yes, he was raised by Sí, Joseph as an fue adopted father, educado por José como su padre, but it was not his father. pero José no era su padre. They knew something about him, Sabían algo de Jesús, but they did not know the full details pero no about him. conocían todos los detalles de Jesús. And because they didn't know all of these Y porque things, no sabían todo de Jesús, they began to reject the things that he was saying. and doing. empezaron a rechazar las cosas que él decía. So even though they had seen him grow up, Incluso aunque le habían visto they had crecer watched him from a young y age, que le habían visto desde niño, maybe they even had some of the furniture he made in their home. e incluso las muebles que tendrían en sus casas, quizá Jesús los habría hecho But they también. didn't know him. Pero no le conocían. Do you know what one of the most dangerous things in the world is? ¿Sabes cuál es una de las cosas más peligrosas en la vida? Is having only a little bit of knowledge of Jesus. Es tener un conocimiento muy pequeñito de Jesús.
And often a wrong picture of the fullness of who Jesus is. Y a veces una imagen muy distorsionada de quién es Jesús. Because it acts, that little bit of knowledge that we know, acts like a vaccination against the truth. Porque ese conocimiento pequeñito y erróneo actúa como una vacuna contraria a la realidad de quién es And Jesús. so they have a hard time understanding the picture of the rest of who Jesus is. Entonces por eso la gente tenía una dificultad de entender el cuadro de quién era Jesús realmente. As I've talked with people, and I've realized that many people know about Jesus, Y a medida que yo hablo con la gente, me sorprendo viendo que hay mucha gente que ha oído de Jesús. they may have gone to Sunday school as children. Incluso les llevaban algunos de niños a la escuela They may have gone dominical. to the Catholic Church and taken catechism. Algunos crecieron en la iglesia católica en el catequismo. They may have read a book or heard about him in a Quizá movie, leyeron whatever. un libro, han visto una película de Jesús, But they only recognize a small point of Jesus. pero solo reconoce la gente un poquito de él. They say things like he was a great teacher. Algunos dicen, era un buen maestro, He was a man that did miracles. era un hombre que hacía milagros, He was a prophet. era un profeta. All of those things are true. Todas esas cosas son verdad. Some people would say he started a religion. Unos dicen, bueno, Jesús fue el que comenzó una religión. Others said that he taught us good values to live Otros by. dicen, no, es uno que nos enseñó buenos valores en la vida. He was a good man. Era un buen hombre. He died on the cross. Murió en una cruz And now people have him on a cross in their room. y ahora la gente cuelga crucifijos en sus casas. They know something about him, Saben algo, but they don't know the full truth. pero no conocen la verdad total. And this is a tragedy. Y esa es una tragedia. And so it is our job as Porque es believers nuestro trabajo como cristianos, to declare como the fullness of creyentes, Jesus. declarar el completo, lo que es Jesús so that they completamente, know who he is and they can para que la receive him. gente conozca quién es en realidad Jesús y When- le pueda aceptar. When we lived in Armenia, Cuando nosotros vivíamos en Armenia, they were very proud of the fact that they were the very first Christian nation in the world. ellos estaban muy orgullosos, los armenios, de haber sido la primera nación cristiana del Everybody mundo. called themselves a Christian, Todos se llaman cristianos en Armenia. whether they went to church or whether they believed in Vayan a la Jesus or iglesia, not. crean en Jesús o no crean. And I usually found that if I could talk a little bit more about Jesus, Y yo me daba cuenta que a medida que hablaba con la gente un poquito más acerca de Jesús, we needed to move beyond that little bit of information they had so they could get a bigger picture of teníamos que understanding. avanzar más allá de esa imagen tan pequeñita que tenían de Jesús para que pudieran entender todo el cuadro. The Jewish people here rejected Jesus Y aquí la gente judía rechazó a Jesús because they already knew something about him. porque sabían algo de él. And familiarity breeds contempt. Y muchas veces se suele decir, hay un dicho que dice que la familiaridad con algo trae contención con eso. And so Jesus Entonces Jesús, is rejected because está they were siendo already rechazado familiar with something porque ya estaba la gente familiarizada and they couldn't receive the con greater un truth. concepto pequeñito de él y no querían recibir más revelación. And you know, it's very easy for us to think in terms again of other people. Y para nosotros, vuelvo a decirte, es muy fácil pensar en el otro, But how often do we hear a word given in church pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos una palabra que se da en la iglesia and we think, oh, I know that word, y decimos, no, yo esa ya me la sé, ya me sé esa, but we reject it. la estamos rechazando? We don't live it. Sorry. We don't live it. We don't No do la it. vivimos, no la hacemos, We don't put it in no practice la in our ponemos en lives. práctica, We are all guilty of this as well. porque todos somos culpables de eso. May the Lord forgive us Que Dios nos perdone, for rejecting him because we already know it. porque rechazamos muchas veces al Señor diciendo, ya me lo sé, ya May me he lo give us sé. a fresh revelation of himself Tengamos una revelación fresca de so Jesús that we can know him more and para walk que with him. podamos conocerle mejor. So they rejected him here. Entonces, ¿los judíos le rechazaron? And so this great moment of anticipation has begun to change Entonces, esa expectativa tan grande que había al principio comenzó a cambiar because they couldn't fully understand who porque he no was. podían entender completamente quién era Jesús. Let's see what happens here. Entonces, in the vamos a rest ver qué ocurrió. of the- Let's read verse 23 Vamos a leer versículos 23 to 30. hasta el 30. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow, did that ever change quickly? Wow, ese ambiente cambió muy rápidamente, One ¿verdad? moment they're waiting for him En to un speak. momento están esperando con la expectativa The de que next minute Jesús they wanna hable throw him y over el a siguiente cliff. minuto le quieren lanzar por el barranco ese. What happened? ¿Qué ocurrió? How did this change so ¿Cómo quickly? cambió así de rápido la situación? Jesus speaks 3 things to them, 3 areas of truth. Jesús les habló 3 cosas a 3 áreas de verdad And he challenges them y les retó. to see their blindness, to see Y the les way that they're retó viewing things, a ver su propia ceguera, And to ex- a verse a sí mismos cómo veían las cosas. and to expand their view of his ministry. Y les retó a expandir su visión acerca del ministerio. So in a way, this is a declaration of what Jesus' ministry will be like. Y esa es una declaración al mismo tiempo de lo que sería el ministerio de Jesús. And they will reject it. Le iban a rechazar. So what does he say? First of all, ¿Qué he les says, dijo? Les dice lo primero. Physician, heal yourself. Médico, cúrate a ti mismo. Now what does this mean? ¿Qué significa eso de médico, cúrate a ti Why mismo? does Jesus just say, you say to me, physician, heal ¿Por yourself? qué dice Jesús, me decís, médico, cúrate a ti mismo? What is Jesus saying here? ¿Qué está diciendo Jesús en esta declaración? Basically, the Básicamente- people were wanting Jesus to do a miracle just as he had done in other places. La gente lo que quería es que Jesús hiciera milagros como había hecho en otros lugares. And so the idea of physician, heal yourself is this. Entonces la idea de médico, cúrate a ti mismo es esta. If you are sick Si estás enfermo and you are really a doctor, y eres realmente un doctor, you should be able to cure yourself. como tú eres doctor, te tienes que curar a ti mismo. So the proof of who you are Entonces la prueba de que realmente eres lo que is eres in what you do. está en lo que haces. In other words, En otras palabras, do a miracle haz un milagro to prove who you are. para probarnos que eres tú realmente tú. Prove it. Pruébalo. Do a miracle. Haz un milagro, Show pruébalo. us something. Muéstranos algo. Prove that you really are Prueba quién eres the liberator, y que eres el the liberador. one who opens the blind Libertador. eyes, Eres el que abre los the ojos de one los who sets ciegos. the captives free. Que tú eres quien libera a la gente. Prove it. Pruébalo. Do you know what happens when sabes qué ocurre? all throughout Jesus' ministry? En todo el ministerio de Jesús, Whenever there are people that say, show us a sign, cuando hubo gente que decía, muéstranos una señal, prove who you are, pruébanos quién eres tú, he always rejects it. Jesucristo nunca respondió, siempre rechazó eso. Why? ¿Por qué? Because it is not asked in belief. It is not asked in Porque belief. no fue pedido en fe. It is always asked Siempre fue pedido eso in doubt. en duda. I don't believe you No can te do it. creo, I don't believe no that te it's creo. possible. No I creo don't que sea think you have the posible. No authority or the creo que power. tengas la autoridad ni el poder. Prove it. Pruébamelo. It's a lot different Es muy distinto than decir, coming to the Lord venir al Señor y and decir, saying, Lord, I have a need. Lord, Señor, tengo una necesidad There's nothing I can do, y no hay nada que yo pueda hacer, but I believe pero that you can help me. creo que tú puedes ayudarme. Can you answer my request? ¿Puedes contestar mi petición, That Señor? is coming in faith. Eso es venir a Dios en fe. And all throughout Jesus' Y ministry, en todo el ministerio de Jesús, when he saw that cuando Él faith, vio esa fe, he always siempre responded respondió. by answering people's needs. Siempre le contestó a la gente su But these necesidad. people were not coming with that attitude. Pero esta gente no estaba viniendo a Él con esa actitud. They were saying, prove it to Le estaban us. diciendo, pruébanos que eres Jesús. Jesus refused to do Y it. Jesús rehusó The second contestar. thing that Jesus La said, segunda cosa que les dice Jesús, he says, no prophet is accepted in his hometown. ningún profeta es honrado o aceptado en su propia tierra. Now, again, what's the Otra vez, idea of ¿cuál es la this? idea de esta declaración de Jesús? What does this mean? ¿Qué significa? That everybody knew that on his first sermon in Nazareth he would be rejected by the people? ¿Que significa que
todo el mundo sabía que en su primer sermón en Nazaret iba a ser rechazado por la gente? No, I don't think this is just a No. Nazareth problem. No creo que haya sido solamente un problema en Nazaret. This is a problem that will happen all throughout his ministry. Ese es un problema con el que Jesús se iba a enfrentar a lo largo de todo su ministerio. Jesus is saying that ultimately his ministry will be rejected by the people he was sent to. Lo que estaba diciendo Jesús es que su ministerio iba a ser rechazado por la gente a la que él había sido enviado. Just as Israel rejected the other prophets like Jeremiah and Isaiah Así and como rechazó Israel a los otros profetas, a Jeremías, al resto de Amos profetas, a Amós, and Jonah and a others, Jonás y a God- todos. that Jesus himself would be rejected. Jesús sabía que iba a ser rechazado. Now this is the opposite of how that text began. Pero esto es algo opuesto, un contraste a cómo comenzó el texto. Empowered by the Spirit, teaching all people, glorified by Lleno all. del Espíritu, haciendo milagros, glorificado por todo el mundo. Jesus is saying that ultimately it is going to end with a rejection. Jesús está diciendo aquí que esa aceptación va a terminar en rechazo, That he will be rejected. que Él va a ser rechazado. And it seems strange that the Y one who came to parece set muy everybody free, extraño que aquel que vino a liberar a todo el to bring mundo, liberty to all, a traernos libertad a is todos, going to be rejected que vaya a in ser his ministry. rechazado en su ministerio. But we have to understand Pero tenemos que entender algo, that it was because of his rejection, que fue por causa de su rechazo, because he was put on the cross to die, porque fue puesto en la cruz para that morir. he was able to pay the price of sin, Él pudo pagar el precio del pecado and that because of his death y por causa de su and muerte his y resurrection, su resurrección, he can set us free. Él nos puede liberar. This rejection was part of God's plan Ese rechazo formaba parte del plan de Dios so that we could be free, para que nosotros pudiéramos ser so that libres, people could be para que free, la gente pudiera ser so libre, that nations can be para que free. naciones pudieran ser It's libres. part of the hope Es that we parte de la have. esperanza que tenemos. Then Jesus tells two stories. Y después Jesús aquí cuenta dos historias. And this is where he gets the people really, really angry. Y aquí es donde la gente realmente se enfadó con él. He tells two stories. Porque contó dos historias. These are both miracles, one from the prophet Dos Elijah and one from milagros, Elisha. uno de Elías y otro de Eliseo. Now these were the two great men of God in the Old Testament. Eliseo y Elías fueron dos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. They ministered during a dark period in the nation of Israel. Ministraron en una época muy oscura de la nación de Israel. The people of Israel had rejected God. La gente de Israel había rechazado a They were Dios, following idols. estaban siguiendo ídolos, It was a period of famine and era un darkness. tiempo de oscuridad, de hambre, And in the middle of that, y en la mitad de todo eso, Elijah and Elisha Elías y were Eliseo declaring the word of the Lord declaran la palabra de Dios and wanting people to return to y God. querían que la gente volviese a Dios. The first was Elijah. El primero fue Elías. And Hans mentioned him already about praying and how he believed that there would be no rain for 3.5 years. Hans estuvo hablándonos de ese pasaje, como Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero estuvo orando fervientemente para que no lloviese y no llovió. We find the same thing here. Y encontramos lo mismo aquí. Where did God send Elijah during these 3.5 years? ¿Por qué Dios envió a Elías esos 3 años y medio? Where did he go? ¿A dónde se fue? He went outside of Israel Se fue fuera de Israel, to Zarephath, an area in the north. a un área del norte de Israel. And he went into the home of a Gentile lady. Y Elías, este milagro habla de que fue a la casa de una mujer gentil. And when he went into her home, he said to her, Y cuando llegó a la casa de esta mujer, Elías le dijo, "You have any food?" ¿tienes comida? She says, "I have just enough to make some bread for me Dice, and my son, and that's it." tengo un poquito aquí para hacerme para mí, para mi niño y ya. Elijah said, "Make the bread for me. Elías le dijo, hazme primero a mí, Feed me first, dame de comer a mí and then primero there will be some left over for you." y después vas a tener para ti. And then from that point on, there was always flour, always oil, everything they needed Y for desde bread. ese momento en adelante esa viuda siempre tuvo aceite y harina para alimentarse. In the middle of this dark period, En la mitad de esa etapa muy oscura, who received the blessing? ¿quién recibió la bendición?
a poor widow una pobre viuda who had no future hope, que no tenía esperanza, que no No tenía other source of futuro, provision. no tenía otra fuente de provisión, and she was a Gentile. y era una gentil, She wasn't even ni a Jew. siquiera era judía. And she received the blessing of the Recibió Lord. la bendición de Dios. In the next story, Y la siguiente historia que and I know cuenta Pedro David Jesús, preached about this a few weeks sé ago. que Pedro David la predicó hace unos fines de semana pasados. Naaman was an officer in the Syrian army. Naamán era un general del ejército sirio. He had power and Tenía authority, poder, tenía autoridad, but he had leprosy. pero tenía lepra. And he came to see Elisha. Y buscó a Eliseo. And Elijah didn't even talk to him. He just sent Y his Eliseo messenger. ni siquiera se encontró con él, solo le mandó un mensaje. Go bounce in the Ve river 7 times, y métete al río 7 veces and then you'll be healed. y vas a ser sanado. And what did he do? ¿Y qué hizo Naamán? He went and he obeyed the word of the Lord, Fue y obedeció la palabra de Dios and he was made whole. y fue sanado. Now, Ahora, he is also a Gentile. también era gentil. 2 people received God's grace in Dos that period. personas que recibieron gracia de Dios, None of them ninguna de ellas were from Israel. eran de Israel, They were Gentiles. eran gentiles, One man and one woman. una mujer y un hombre. And Luke often likes to tell a story of a man and a woman together because it shows the whole of humanity. Y Lucas lo que hace es juntar la historia de un hombre y una mujer porque le da una visión global de toda la humanidad. And so really Jesus is saying here, Entonces aquí realmente lo que Jesús quiere I have decir, come to bring he venido liberation a traer liberación to men a and to los women, hombres y a las mujeres, to the weak and to the a strong, los fuertes y a los and débiles, not just in the house of y Israel. no solamente en la casa de Israel. I have come to He bring venido a traer liberation libertad to the Gentiles a los as well. gentiles también. This is great news. Eso eran grandes noticias. It's not just for the No es Jews. solo para los judíos, It's for es all para peoples. toda la gente. It's for Es para, Spaniards. para los españoles, It's for Costa para Ricans. los It's for costarricenses, Canadians. It's for Canadians. para los canadienses, It's for Moroccans para los marroquíes and Iranians. y los iraníes. It's for all people. Es para todos. And instead of rejoicing and Y en celebrating that lugar de estar felices the y year of the Lord's regocijarse de favor que ha venido el año del jubileo del would be Señor, del poured favor de out, Dios que está siendo derramado, they were angry. se enfadaron. Why? ¿Por qué? You know, when Jesus quoted this passage in ¿Sabes? Isaiah, Cuando Jesús está leyendo este pasaje de Isaías, he stopped short of one thing. le faltó mencionar una cosa. In Isaiah 61, En Isaías 61, Verse 2, el versículo 2, it talks about, I am here to proclaim the year of the Lord's favor dice en Isaías 61:2, he venido a proclamar el año del favor de Dios and y the day of the Lord's vengeance. el día de venganza del Dios nuestro. And that was the line the people were waiting for. Y esa era la frasecita que todos estaban esperando en la Because sinagoga. they wanted favor for themselves, Porque él querían favor para sí mismos, but they wanted God to bring judgment pero querían que Dios trajera juicio on the others. a los demás. And Jesus said, I am not coming for that. Y Jesús dice, no, yo no vengo a eso. I am coming to bring hope Yo vengo a traer esperanza and healing y sanidad and y liberation. libertad. And now is not the time for Y judgment. ahora no es el tiempo del juicio. Now is the time for Ahora es blessing. el tiempo de la bendición. What is their response? ¿Cuál fue la respuesta? Were they happy? Were they ¿Estaban sad? contentos? They were angry. No, estaban They were enfadados. so upset Estaban tan enfadados that the hometown preacher, que el predicador del pueblo, the hometown rabbi, que el rabí del pueblo, he was going to bring his message estaba diciendo que iba a traer su mensaje to Gentiles. a los gentiles. People who did not deserve Gente que no se blessing. merece bendición. People that were enemies. Gente que eran enemigos de ellos. People that didn't even know God. Que ni siquiera conocían a Dios. How could God bless them? ¿Cómo Dios puede bendecirles? That's what grace is. Eso es gracia. Blessing people who don't deserve it. Bendecir a personas que no se lo merecen. And Jesus came to give Jesús grace to vino a all. darnos gracia a todos. They rejected the hope Y ellos rechazaron esa esperanza because they didn't understand the porque way no that it came. entendían la forma en que venía. And sometimes this happens in our lives. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida. We have the opportunity for hope, but we reject it Tenemos oportunidades de tener esperanza, pero la because our rechazamos expectations are wrong. porque nuestra expectativa es errónea.
If you've been following the news over the last few days, you know Si tú about has the estido- boys that are stuck in the cave in Thailand. Si has seguido las noticias en estos últimos días, habrás escuchado de la noticia de los niños atrapados en la cueva en Tailandia. And the first that I heard about this was about day 10 when they were looking for them and they were hoping that they might be alive. Y la primera vez que escuché la noticia era el día 10 y estaban buscando aún a los niños, esperando que estuviesen vivos. And we were talking about this as a family, and my daughter Alyssa was the first one to tell us about this, and we were talking about it. Y mi hija Alisa fue la primera en hablarnos de esta noticia y como familia nos pusimos a hablar de ello. And I remember thinking, there's not much hope for this. 10 days and they haven't heard a thing. Y realmente no creíamos que hubiese mucha esperanza. Ya eran 10 días y no se había escuchado nada de los niños. And then the next day, Y al día we siguiente found out that they had been found. nos dimos cuenta que ya habían sido encontrados. And so we were talking about that again, and we were celebrating Y that these kids had empezamos been a hablar found. y estábamos celebrando en A familia que habían diver had sido, somehow made his way all the way into the cave and found them all sido alive. encontrados. Alguien se sumergió y llegó hasta el punto donde estaban los niños. But there's still a problem. Pero todavía hay un problema. They don't know how to get the boys out No, because the waters no are so saben high. cómo sacar a los niños de dónde están porque las aguas han crecido. And so this story goes from no hope to having hope back to no hope. Entonces la historia fue en esta forma. No esperanza, hay esperanza, no vuelve a haber esperanza. Now, can you imagine the boys who are wanting to be delivered, to be liberated, to be rescued? ¿Tú te imaginas ahora a los niños que quieren ser liberados y sacados de la cueva these boys that for days have been living in hope estado that somebody was coming. por días esperando que alguien aparezca para liberarles? ¿Te los imaginas? Can you imagine them saying to the Diciéndole rescuer, al rescatador, stop, no, detente, you didn't come the way I no has hoped. venido como yo esperaba que vinieses. Go back and try again. Vuelve y inténtalo de Go nuevo. back and think of something different. Sal de la cueva e invéntate otra cosa. We would think that was crazy Pensaríamos que están locos. because they are doing everything they can to rescue these boys. Porque esa gente está haciendo todo lo que puede por rescatar a los niños. But that's what Israel did here. Pero aquí es lo que hizo el pueblo de Israel. They said, stop, Le dijeron, Jesús, detente. stop, Jesus. Detente, Jesús. Your hope is not the way we Tu expected it. esperanza no es lo que estábamos esperando. And they rejected him. Le rechazaron. Why? ¿Por qué? They had wrong Porque expectations. tenían una expectativa errónea. Let me quickly share with you 3 false expectations they had. Déjame rápidamente, brevemente, 3 expectativas erróneas que tenían And los remember, judíos. expectation is part of hope. Acuérdate siempre, expectativa es parte de la esperanza. But we also must make sure we have the right expectations as part of our hope. Pero tenemos que asegurarnos de tener la expectativa correcta. What were their false expectations? ¿Cuáles eran las expectativas falsas que tenían los judíos? First of all, they La primera, wanted everything here and now. querían todo aquí, ahora, ya. They wanted Jesus to liberate them from Rome at that moment. Querían que Jesús les liberase de Roma en ese momento. They thought that Jesus, when he was talking about setting the captives free, that he was going to release them from the power of Rome. Creían, su expectativa es que cuando Jesús hablaba de liberación, se refería a liberarles del poder romano. That he would get rid of the Gentiles ruling over them. Que iba a quitarles a los gentiles de encima, que That les he would estaban destroy them arruinando, with vengeance. que estaban destruyéndoles And that he con would establish venganza, his own y Jewish que kingdom. Jesús iba a establecer un reino solo para judíos. They wanted it here. Lo querían aquí. They wanted it Lo right querían now, in justo that way. ahora, en esa manera. And as they heard Jesus Y speaking, cuando estaban escuchando a Jesús hablar, they realized se that that dieron was not cuenta going to de happen. que nunca iba a ocurrir esa expectativa que tenían. Because Jesus did not come for here and now. Porque Jesús no vino para el aquí y el ahora. He came to give something greater. Vino a traernos algo más allá. He came to give hope in a future Para for all traernos people. esperanza y futuro a toda la gente. Beyond this world. Más allá de este mundo. He came to give us a hope to spend eternity with the Father. Vino a traernos esperanza de pasar la eternidad con el Padre. Their expectations were in the wrong place. Y a veces nuestras expectativas están en el lugar equivocado. The second false expectation they Segunda had falsa expectativa que tenían los judíos. is that they were thinking about Estaban pensando proof and not faith. Proof. Proving. En yeah. prueba y no en fe. They wanted Jesus to prove that miracle Querían que Jesús probase ser quien era, so that they could know that's who he was. para poder creer que era quien decía ser. But Jesus instead Pero said, Jesús en su lugar he was dijo, saying, trust me.
Confiad en mí. Believe in me. Creed en mí. Listen to my words. Escuchad mis palabras. Watch my actions. Mirad mis Watch acciones. what I do. Mirad lo que hago. And then put your faith in Y me. entonces poned vuestra fe en mí. Trust me. Confiad en mí. Listen. Escuchadme. Watch. Observad. Believe. Creed. But they wanted something right there. Pero no, ellos querían la señal ahí mismo. And sometimes when we have a hope that things will happen right away, Y muchas veces nosotros tenemos la expectativa de que las cosas van a ocurrir ya. and when they don't Y happen, cuando no ocurren ya, or when God doesn't prove himself in that moment o the way that cuando we Dios want no it, aparece y se muestra como nosotros queremos que se muestre, we can become filled with disappointment. nos llenamos de decepción. And we miss what Jesus is saying to us. Y entonces perdemos lo que Jesús nos está Where diciendo. he's saying, come walk with me. Que nos está diciendo, ven y camina Come be conmigo. with me. Ven y estate In the conmigo. right time, I will bring all of those En el things. tiempo adecuado te daré todo lo que me estás But pidiendo. know me first. Pero conóceme primero a mí. But their expectations were wrong here. Pero aquí las expectativas estaban erróneas. The third false Y expectation la tercera expectativa falsa. is that they wanted the blessing and the favor for themselves. Querían solamente la bendición y el favor para ellos. As they heard Jesus Al speaking about going escuchar to the a Gentiles, Jesús que iba al mundo gentil the también, anger began to la rise rabia empezó a crecer dentro de ellos because they were porque very ethnocentric in their eran thoughts. muy egocéntricos. They were thinking about their own Solo happiness, pensaban en ellos mismos, their own freedom, su propia their libertad, own country, su propio their país, own identity, su propia their identidad, own way. todo para mí. They wanted the Lo blessing for querían para themselves. mí y para ellos. And O they sea, had no y no expectation tenían expectativa that Jesus had a de que greater hope for Jesús all tenía una people. esperanza aún más grande, no solo para ellos, sino para más gente. They misunderstood No entendieron that Jesus came for the whole que world. Jesús vino para todo el mundo. How many times ¿Cuántas veces do we have our hopes tenemos, disappointed? How many times are we disappointed estamos decepcionados because our hopes, our expectations are in the wrong place? porque nuestras expectativas y esperanzas están en el lugar equivocado? And maybe you're here today Y quizá tú estás aquí and hoy you've been wrestling with some disappointments with God. y has estado luchando con decepción con Dios. There's some things that have happened where you're disappointed, to be honest, and you're a little bit Si eres honesto, estás decepcionado porque hay offended cosas at God. y quieres ser auténtico con Dios, estás decepcionado porque hay cosas que no han ocurrido. I would encourage you this morning. Y quiero animarte esta mañana. Ask the Lord to give you His perspective. Pídele a Dios su perspectiva del asunto. Ask Him to show you the greater Pídele hope that He que te has. muestre cuál es la esperanza más grande que tiene. Because He has a greater hope Porque than we can Dios tiene una imagine. esperanza mucho más grande. Ask Him to show us His hope for the Pregúntale, world muéstrame, Señor, so that we take our eyes off of us. para quitar nuestros ojos de nosotros My blessing, mismos. my hopes, Mi my bendición, futures. mis esperanzas, mis cosas. And we begin to see the greater hope Y that we have podamos for the world. esperar, podamos comenzar a ver la esperanza grande que Él tiene para todos. You know, they wanted to kill Jesus. Querían matar a Jesús. They wanted to throw Him over the cliff. Querían lanzarle por el barranco. And in a way, this is symbolic of what happens in our lives when we face disappointment. Y esto es algo simbólico de lo que ocurre cuando estamos decepcionados. How many times have ¿Cuántas we been veces disappointed estás decepcionado and we say, y decimos, that's it, I'm se never acabó, doing that again. hasta aquí, no más, That's it, ya está, I'm not talking to him ya again. no le voy a volver a hablar, That's it, ya está, I'm not going to trust that that will happen. ya no voy a confiar en lo que ocurrió, I'm not going to church anymore. ni voy a la iglesia I'm más, not going to do this, I'm not going ya to do no voy that. a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Those are words Esas son where we palabras. take the situation and we throw it over the cliff. Estamos haciendo lo mismo, tomamos la situación y la estamos lanzando por el barranco. We're trying to get rid of it Intentamos sacárnosla de encima because of our disappointment. porque estamos decepcionados aquí. Jesus has hope. Jesús tiene esperanza. Jesus wants to bring hope to your Jesús quiere situation. traerte esperanza a esa situación. He wants to bring hope to your Quiere family. traer esperanza a tu He familia. wants to bring hope to Spain. Quiere traer esperanza a He España. wants to bring hope to Quiere the traer world. esperanza And He uses us y to nos do it. utiliza a nosotros. We have the opportunity Nosotros tenemos la oportunidad to be ambassadors of hope de ser embajadores de esperanza. because the same Spirit that rested upon Jesus Porque el mismo espíritu que reposó sobre Jesús is upon us. está sobre nosotros. And He calls us to be Y nos partners ha with llamado Him a ser parte con Él to bring para liberation, traer libertad, to bring hope. para traer to bring esperanza, healing para to traer this sanidad a este mundo. Aleluya. Amen. Amén. Let's stand Vamos together. a ponernos de pie.
Let's stand together. I'm going to ask the worship team to Y come. voy a pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. No, Jesus is the great liberator. Jesucristo es el gran libertador. And I'm wondering if there's anybody that is here this morning Y yo me estoy preguntando, ¿hay alguien aquí esta mañana? and you're saying, I need hope in my life today. Y tú te estás diciendo, yo necesito esperanza en I mi vida. need to be set free. Yo necesito ser liberado. I need my eyes to be opened. Yo necesito que mis ojos I sean need to be set abiertos. free from oppression Necesito ser liberado de la or from opresión sin. o del pecado. And you're saying, I need Jesus this Y tú morning. dices, yo necesito a Jesús en If esta you would mañana. like to Si receive tú Jesus quieres in your life recibir a today, Jesucristo en esta mañana, for the first por la time, primera vez, or if you want to recommit your life to o Him, quieres rededicarle tu vida, would you raise your hand this morning? levanta tu mano. Would you raise your hand and say, ¿Puedes yes, levantar tu mano? I want to receive Jesus this morning. Tú dices, sí, yo quiero recibir a Jesús. Amen. Amén. If you would like to receive Jesus, Si tú quieres recibir a Jesús, after the service, Pastor por Hans will be over favor, te voy here. a pedir que cuando acabe el culto pases aquí donde está la cruz And he abajo. will be Va a estar glad el to talk with pastor you and share Hans with you more. y algunos compartiendo contigo But I más. also want to pray for you. Pero también quiero orar por ti. And I will pray for you in a moment. Y voy a orar por ti en un segundo. But if you're a believer today Ahora, si tú ya eres un hijo de Dios and you've been wrestling with hopes in your life, y has estado luchando con esperanza, decepción, disappointments. con decepción en tu vida, or wrong expectations, porque has tenido expectativas will you erróneas, surrender those to Jesus today? ¿podrías darle eso a Jesús hoy? Will you give those to Him ¿Se las darías a Él esas decepciones? and ask Him to show you His Y le perspective? pedirías, muéstrame, Señor Jesús, tu perspectiva. I en don't esto. want you to leave today bound by the expectations and the No me disappointments of quiero your life. marchar aquí con esas decepciones en mi corazón. I want you to come to Quiero que Jesus vengas a Jesús so that hoy you can be set free, para que Él te libere, because He liberates, porque Él sigue liberando, sets aleluya. us free. Nos hace libres. Let's pray today. Oremos. Father, we honor you today. Padre, te honramos hoy. We thank you that you sent Y Jesus te to damos this world gracias que mandaste a Jesús to die on the para cross for our morir en la sins cruz por nuestro pecado, and to be raised again for our para ser justification. levantado, Señor, para nuestra justificación. Lord, I pray for those Oro por aquellos, who Señor, want to receive you que quieran today. recibirte a ti. That, Lord, that your Spirit would Que, speak to Señor, them tu Espíritu les hable and draw them to y you, les acerque a ti. and that they would know Y que your ellos puedan liberation. saber y conocer tu liberación. Set them free today Hazles libres hoy, Señor, and so that they can become children of God para que ellos puedan llegar a ser hijos de Dios and they can walk in your home. y puedan caminar contigo. Lord, I pray for my brothers in this place. Y Señor, también oro por mis hermanos y hermanas en este lugar. Lord, it's so easy to become disappointed. Es muy fácil sentirse decepcionados, It's Señor. so easy Es muy to fácil have wrong tener expectations. expectativas erróneas. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. Forgive us. Perdónanos. Give us new eyes to Danos see. ojos nuevos para Open ver. our eyes that we Abre may nuestros see ojos que podamos ver the hope la that you are esperanza for que this eres world. tú para este mundo, Jesús. Lord, I pray that you will Señor, cause oro us to be witnesses of your hope. To be witnesses of que your nos hope. ayudes a ser testigos de tu esperanza, To declare your para hope declarar tu to esperanza others who need your a hope this otros que necesitan tu esperanza, week. To declare your hope para to declarar tu esperanza to our family and a our nuestra friends, our familia, a neighbors. nuestros amigos, the Muslims we meet, a los musulmanes, to those from other faiths. a otras personas de otras confesiones religiosas, Lord, may we declare your que hope, podamos declarar tu because esperanza, in Jesus porque en Jesucristo there is liberation. hay liberación. Jesus' Aleluya. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's stand and worship together. Vamos a adorar al Señor juntos. Yo quiero habitar al abrigo de ti, Altísimo Señor, y quiero morar a la sombra de ti, omnipotente Dios, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré. Sé que noche y día bajo tus alas,
Carla, muchísimas gracias. Gracias por la palabra en esta mañana. Queridos hermanos, simplemente deciros que llevéis en el corazón ese reto. Sois mensajeros, somos todos mensajeros de esperanza. Somos todos mensajeros de esperanza. Así que quiero que te quedes con esa palabra en tu pensamiento, en tu corazón en esta mañana. Y recuerda que puedes volver a escuchar el mensaje si quieres.